Buenas noches, este es el backtesting del 14 de febrero del 2024. Iniciamos la sesión viendo la sesión previa, que fue prácticamente un día de rango. Aquí tenemos la apertura y el cierre de la sesión. Y tenemos que es un doji, por lo cual tenemos aquí un rango, una vela doji que significa un rango. Y aperturamos en la resistencia, por lo cual tenemos una perspectiva de venta. Luego aperturamos también con un gap alcista sobre la EMA y eso nos indicaría una tendencia alcista, por lo tanto una perspectiva alcista de compra. Entonces ahora tendríamos 2, 4, 6 velas, podemos empezar a operar. Entonces en este punto como al final, si analizamos ahora en detalle para ver qué hipótesis es más válida, si nos fijamos, el precio al final está metido en un micro rango, tenemos una gran vela maestra y eso es un micro rango, hay incertidumbre, precisión. Entonces podemos esperar información un poco más clara. La siguiente vela es un doji bajista, no confirma, no hay la suficiente fuerza alcista para confirmar en esta vela y además se está formando en este punto tenemos la pierna alcista, primera señal de compra, segunda señal de compra, entonces tendríamos una SS con esta vela. No es la mejor señal de venta claramente, pero es una señal de venta válida porque cierra bajo su 50%. Entonces podríamos entrar en una venta operando un scalp. Yo tomaría un scalp porque al final no entiendo esto. No conozco la estructura, no es que no la entienda, no conozco la estructura y no sé si el precio va a bajar fuertemente o podría haber una reacción de compradores. Yo donde suelo dejar correr una SS cuando sé que va a bajar con fuerza. Como por ejemplo aquí tenemos un canal y el precio hace primera señal de venta, segunda, podríamos entrar y sé que podemos dejar correr como mínimo hasta acá. Es posible que el precio se mueva directamente así. Pero aquí pues no, tomaría simplemente el scalp, una venta debajo de esta vela. La siguiente vela nunca bajaría a activar la orden por stop de venta. Sube inmediatamente, pero termina con una gran mecha en la zona superior. Esta gran mecha puede ser vista ciertamente como una confirmación de esta vela alcista, o puede seguir siendo aún vista como una señal de venta, y esta nunca se activó, así que el precio pues no se invalida la SS aún sigue estando válida. Los vendedores, pues, los compradores moverían sus stop loss en este punto. Si el precio baja, pues se rendirían, en teoría. Ahora, si vamos un poco más a detalle, las mechas significan hay compradores y vendedores atrapados. Porque como dije previamente, en este punto tendríamos un gran rango. Y aquí estamos en la resistencia del rango. ¿Y qué pasó en esa mecha? Pasó que el precio subió y rechazó y entraron vendedores con fuerza. Entonces aquí hay compradores atrapados que esperaban la ruptura de esto y que el precio continúe subiendo. Y en esta mecha nos estaría indicando que los compradores, disculpen, estarían saliendo, es lo más probable. Porque fíjense, es una gran mecha, es una señal de venta. Entonces sería válido seguir buscando la SS. Como mencioné, un scalp. Veamos la siguiente vela. Ya. La siguiente vela, ¿qué pasa? Tendríamos que la siguiente vela bajaría, activaría la señal de venta en este punto y prácticamente terminaría una vela de incertidumbre, una vela doji. Aquí lo que yo esperaba que el precio bajara por lo menos inmediatamente al scalp, pero no está siendo así en este punto. Pero estamos viendo retrocesos seguidos de todas formas, porque si se fijan, tendríamos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces en este punto pues aún dejaría correr la operativa buscando el scalp. Ya si el precio sube, ok, me adapto y empiezo a buscar compras porque el precio estaría en una tendencia alcista posiblemente. Y el precio sube, me quedo atrapado
activa el stop loss, pero rompe fuertemente aquí. Rompe el máximo, lo rompe, y prácticamente tendríamos una ruptura, pero hay que ver, es como una vela de fuerza, es una gran vela. Al final los que se reinan al parecer son los vendedores. Entonces, en este punto, lo mejor es adaptarnos y buscar compras, ya no ventas. Estamos haciendo mínimos ligeramente más altos y máximos ligeramente más altos. Ahora, el precio puede subir en un formato de canal o en un formato de clímax, hay que verlo. Pero si vemos previamente el precio, no hay mucha fuerza. Entonces puede ser que sea un canal tal vez. También podemos trazar estos mínimos aquí, los máximos aquí, y tendríamos un posible canal. Entonces podríamos esperar para ver que no nos quedamos atrapados comprando muy arriba. Tenemos una buena continuación, una buena confirmación del precio. Okay. Hay fuerza alcista, ya en este punto lo vemos. Bueno, aquí simplemente lo que haría sería, se puede entrar en una compra, el stop loss quedaría ancho ciertamente, pero es válido entrar en una compra, ir escalando. Podemos entrar aquí, ponerle stop loss aquí inmediatamente. Entonces vemos el precio, posiblemente esto sea simplemente un retroceso. Veamos la siguiente vela, es bajista, 3 velas bajistas de retroceso. Aún es válido verlo como un retroceso, no hay motivos para salir de la compra que se hizo aquí. Ya 4 velas bajistas, en este punto ya empezamos a sospechar. ¿Por qué? Porque al final esperábamos que estamos viendo cierta fuerza bajista en este punto. Entonces en este punto simplemente esperaría, no buscaría una venta, porque lo más probable es que se forme un rango, porque hubo una ruptura fuerte aquí. Este es un mínimo importante, podría convertirse en un rango, esperaría, pero ya sospecharía de esta compra. Sé que la tengo que gestionar, si es que el precio me da un chance de hacerlo. Vemos entrada de compradores en este punto. Vemos que el gap no ha sido rellenado, hay un gap negativo, así que esperaría. Y el precio insiste en seguir bajando, ya fue rellenado. Y aquí pues la dejaría correr si es que el precio me da simplemente para que me dé un mejor, gestionarla de mejor forma. Y al final me activaría el stop loss aquí, en esa compra, y haríamos 2 stops, el primero de aquí y luego el segundo de acá. Vemos que el precio intentó subir, lo revertió inmediatamente, tenemos una reversión, es posible un rango aquí, es posible una zona de rango. Veamos qué pasa en la siguiente vela. El precio sigue bajando, genera una vela debajo de un gap a la EMA. El precio está insistiendo en bajar. Podríamos tener en este punto un posible canal alcista, porque quiero apoyarme con la información de la sesión. Podríamos trazar un canal aquí. Bueno, luego aquí simplemente esperaría un poco más de información. Tenemos una vela alcista, ok. Vemos la siguiente vela, ok, tenemos un martillo en este punto. Tenemos un martillo, si pensamos que se está formando un posible canal aquí, por este punto abajo no está confirmado, pero estaríamos en el recorrido alcista y bajista, y vemos fuerza bajista. El contexto estaría cambiando. Yo pensé que se iba a formar un rango acá, en este punto. Pensé que se iba a formar un posible rango, pero no, el precio muestra fuerza, una ruptura. No confirma inmediatamente, esta vela ya estaría confirmando, y nos formaría un modo de ruptura aquí, 3 velas. Entonces podría el precio bajar, pensando en el posible canal. Ahora la otra perspectiva que también tendríamos sería el rango.
Vemos que el precio intentó romperlo al alza y falló y ahora está bajando. Entonces va a intentar romper el lado opuesto. Podríamos entrar aquí en una venta, en un scalp 1, entrando inmediatamente acá abajo y poniendo el stop aquí en esa zona. Vemos que el precio baja. Quiero ver si nos activaría el a ver, estoy gestionando aquí. Aquí tendríamos... No, todavía no... Todavía no ha llegado al scalp, entonces al 1-1. Pero que vemos que el precio pues está... Intentó romper y falló. En este punto, quiero ver si es una vela bajista. No, no es una vela bajista. Pues en este punto simplemente lo que haría sería... gestionaría, porque al final el precio ya tendríamos 3 velas adentro de esta gran vela. Formaría qué cosa, una vela maestra. Y el precio podría subir a la resistencia. Activo el stop loss. No es un máximo importante, así que intentaría gestionar en break even o encima de esta vela. Veamos. Si veo que la siguiente vela baja con fuerza, muevo el stop loss a break even, porque puede ser que baje con fuerza y llegue de un TP. Ya, en caso de que hubiese bajado con fuerza, suponiendo eso, al final pues si moví el stop loss aquí me activa el break even y vemos en este punto un retroceso. También lo que podemos trazar acá es lo siguiente: un posible canal bajista en este punto y estaríamos en la zona inferior del canal. Podría ser un canal, igual como íbamos en una tendencia alcista y es el primer gap a la EMA. Sabemos que el precio va a intentar testear el extremo de la tendencia y después hay una... Ya he mencionado las probabilidades en análisis previos, eso como dato. También quiero marcar algunas cosas que son los compradores atrapados en esta zona. Eso quiero marcarlo porque sí es relevante a tener en cuenta, ya que el precio suele reaccionar ahí. Entonces vale la pena tenerlo en cuenta en realidad. Y entonces en este punto tenemos la formación del posible canal. Ahora simplemente esperaría más información, pero ya no vendería. Estamos haciendo un mínimo más bajo. Hay fuerza bajista en estas velas. Fíjense en cuánto tiempo subió el precio, en cuánto tiempo bajó, en cuántas velas. Hay más fuerza bajista para mí. Esperaría. Aquí simplemente seguiría esperando. Ya en este punto podríamos ver esto como una posible SS. No sería una SS. No sería una SS. Así que esperaría. Sí, esperaría. Aquí seguiría esperando. Y aquí vemos que el precio sube. Está haciendo qué cosa? Un mínimo más bajo que el previo. O sea, un máximo más bajo que el previo. El mínimo claramente ya está. Entonces claramente tiene estructura de un movimiento bajista. Pero al parecer no llegó a la zona superior. Los vendedores entraron antes. Entonces tendríamos una posible cuña aquí. Entraron antes los vendedores. Pero notemos algo. Al final, en este punto, acá el precio rompe con esta vela y entran compradores. Inmediatamente rellena el gap. Es decir, tras las rupturas entran compradores. Y esta vela me dejaría muy abajo. Y si vendo, puede, el TP, el 1-1 me quedaría por aquí. Entonces, si rompe, puede que entren compradores. Prefiero no hacer eso. Prefiero esperar. En este punto tendríamos un posible doble suelo, pero lo más probable en un movimiento bajista es que falle, así que simplemente esperaría. Además, fíjense en cuántas velas aquí el precio subió y en cuántas bajó, en una solamente. Aquí tenemos otra vela alcista.
quiero que veamos algo. Quiero ver primeramente si esta vela es una señal de venta. Porque si es una señal de venta, pues estaría formando un SS, pero no lo es. Ya, quiero que veamos algo en este punto. Y es el precio está haciendo algo. Los compradores están entrando después de las rupturas. Y eso que está formando una cuña. En este caso este mínimo estaría más alto. Entonces esto podría evolucionar a un rango. Eso probablemente quisieran obtener los compradores. Pero los vendedores claramente quieren que esto siga bajando. Ahora, si vemos el contexto, vemos que el precio intentó romper una vez la EMA para subir. Aquí fíjense, hubo insistencia del precio en subir, insistencia, y cayeron. Gran vela bajista, señal de fuerza. Entonces, una ruptura falsa a la EMA. El precio intentó poner una vela sobre la EMA, pero falló. Ya que eso daría la perspectiva de que hay suficiente fuerza alcista y esto podría evolucionar con un rango. Entonces, en este punto de aquí, tendríamos a más compradores atrapados que esperaban eso. Entonces, aquí no compraría hasta ver una vela alcista que se quede sobre la EMA, aunque sea una vela débil, pero alcista, o alguna vela sobre la EMA, ya que me daría cierta pauta de fuerza alcista. Eso principalmente. Ahora, si vuelvo a ver fuerza bajista, pues vuelvo a vender. Veamos la siguiente vela. Y en este caso vemos fuerza bajista inmediatamente. Así que en este caso volvería a vender. Podríamos vender por la SS en este punto, porque al final tenemos la estructura de la cuña que estaría fallando. Entonces ahora podría intentar cuña canal moverse a esta parte de aquí, a la parte inferior. Podríamos buscar el scalp, pero aquí sinceramente es válido buscar el 1-1 entrando aquí en esta vela. Podemos buscar el 1-1. Entonces aquí el precio baja. Ok. En este punto no buscamos más, porque sabemos que después de las rupturas de mínimos entran compradores. Entonces no buscaría más ventas. Ya si el precio baja, ok. Podrías dejar correr y arriesgarte a eso, ciertamente, pero corres el riesgo de que el precio pues vuelva a entrar. Porque, mira, puede pasar lo siguiente, puede pasar que el precio rompa. Y sí, ok, una ruptura fuerte y la tendencia se acelere y ya los gaps ya no sean rellenados. Pero también existe el riesgo de que el precio baje. ¿Y qué pasa si baja? En este punto baja y luego sube, pues te disminuye las ganancias. Entonces, ese es el riesgo. Si quieres asumirlo, ok. Si no, pues lo aceptas y dejas correr. Veamos la siguiente vela. Y a la siguiente vela entran inmediatamente compradores, están intentando rellenar inmediatamente el gap. En ese punto, en estos puntos hay compradores atrapados. Hay compradores que entraron pensando en un doble suelo en la cuña para que esto evolucione un rango y estarían comprando en el soporte de un rango, pero falla. Entonces hay compradores atrapados en esas zonas, si se dan cuenta. Y los vendedores están entrando agresivamente porque ni siquiera le dan el chance a esos compradores atrapados de salir de esas malas compras. Entonces, en este punto, simplemente esperaría para ver si hay fuerza alcista. Si hay fuerza alcista, ok, pienso en el rango y me adapto y empiezo a comprar, pero si no, pues sigo buscando ventas. Vemos la siguiente vela sube. Tendríamos aquí la cuña, sigue formándose la cuña. En este punto. Pero esperaría. Vemos aquí una triple formación. Un retroceso que es prácticamente una cuña en micro, simplemente. Vemos que el gap ha sido rellenado inmediatamente. Eso da una señal de que esto sí puede evolucionar un rango posiblemente. No sabemos cuánto, pero es posible que sí evolucione un rango. Entonces se puede tener en cuenta eso. Pero como dije, esperaría ver una más fuerza alcista para empezar a buscar compras. Un ejemplo de eso, como dije, sería un gap sobre una vela que genera un gap sobre la EMA.
Y aquí vemos que el precio intenta bajar, falla y entran compradores aquí en este punto. Aquí esperaría simplemente. Ya vemos más fuerza alcista, ok. La siguiente vela alcista. Claramente lo que les dije, entonces ya pienso en esto como un posible rango. Aquí podemos ver o sea, si lo vemos desde esta perspectiva, tendríamos una formación de una SS. Ahora, si lo vemos así, tendríamos aquí primera señal de venta, podríamos tener segunda y buscar una compra, un scalp. Tendremos entrada de vendedores. Vemos que aquí el precio, los compradores atrapados no salieron y se dan cuenta de que hay fuerza. Entonces en este punto ya cambia el contexto. Tenemos el contexto que mencioné de rango. Tenemos esa perspectiva. Es válido verlo por esto mismo que mencioné, que acá tenemos un gap en este punto a la EMA, dos velas, lo cual es señal de fuerza y señal de debilidad del movimiento bajista previo. Entonces podemos ver que el precio, si es que baja, no va a llegar muy lejos, posiblemente sigue evolucionando en rango. Ahora, si trazamos algunas otras estructuras, si seguimos trazando, prácticamente tendríamos el posible canal, que aún es válido de verlo. Es posible verlo, tenemos este mínimo más bajo, pero es posible que también sabemos que los canales evolucionan un rango, así que puede evolucionar un rango. Hay fuerza alcista. Ahora, también otra estructura válida de ver es el triángulo expansivo que tenemos aquí. Tenemos un punto, otro punto, un mínimo, otro mínimo. Entonces estaríamos en la resistencia de eso. Sería eso principalmente. Ahora, acá, acá simplemente esperaríamos información. Quería pensar en una venta, tal vez, posiblemente. Aquí vender por el canal y por la SS, pero me genera cierta duda, porque al final en estos puntos donde los compradores estaban atrapados, el precio no se rindieron, algo como que el precio llegue en esta zona y no siga subiendo, sino que entran vendedores con fuerza, como por ejemplo la sesión de hoy. El precio sube, llega a esta zona y ya no tiene más fuerza para subir y entran, hay una fuerte vela bajista, por ejemplo, porque es de vendedores entrando y compradores saliendo, lo que apoya las ventas, y no estamos viendo eso. Entonces preferiría esperar. Para mí ese sería arriesgado, pero me genera curiosidad ver cómo termina. Ya vemos que el precio solamente bajaría si hubiesen entrado, activar y stop loss. No era lo mejor, hay fuerza alcista. Ok, en este punto podríamos buscar un scalp al alza por la SS de rango aquí en la zona de venta. Según el riesgo que estamos en el 50%, pero es válido. La zona de donde están los compradores atrapados está aquí, y pues el scalp sí entraría un scalp en una compra. Vemos que la siguiente vela activaría, es un doji. Para mí no es información contraria, ni siquiera es una señal de venta. Dejaría correr al scalp. Y aquí tenemos otro doji en este punto, y eso me genera cierta duda. Lo que haría pues sería, si el precio sube en este punto con fuerza, lo que mencioné, ¿dónde fue? Mencioné algo similar acá. No fue ahí. ¿Dónde fue? Fue aquí en esta zona. Aquí haría algo similar acá. Entonces, eso, esperando a que el precio suba. Si no, gestionaría. Si el precio sube con fuerza, stop loss break even. Y si veo que empieza a bajar, gestionaría debajo de estas velas. Veamos. Y entonces aquí el precio lo primero que hizo fue subir. Y baja al final. Me activaría en break even en este punto, porque estamos viendo dificultad del precio en subir en este punto. Entonces para mí sería válido gestionar la compra y esperar una oportunidad más clara. Eso principalmente.
Vemos que aquí en esta zona sí se están acumulando los vendedores por las mechas prácticamente. Eso nos está indicando las mechas. Acumulación de vendedores, posiblemente por el canal. Tienen esa perspectiva de venta. Pero también hay posible perspectiva de compra, porque vemos también mecha en la parte inferior. Tenemos la perspectiva del gran rango que les digo, que teníamos una cuña que evoluciona posiblemente un rango. Es lo mejor que pueden conseguir los compradores. Entonces en este punto simplemente en este caso es confuso para mí, esperaría. Pero creo que el precio podría subir. Pero esperaría para tomar otra operación. Aquí el precio baja y sube. Ok, pero seguiría esperando simplemente. Aquí vuelven a entrar vendedores con fuerza. Están entrando vendedores en esta línea, que es la línea del canal prácticamente. Vemos que en este punto hay incertidumbre, se está generando ya se generó un micro rango en este punto. Si bien esto es una vela bajista, es una vela que no logra romper el mínimo de la vela previa, por lo cual no mostraría tanta fuerza como si lo rompiera. Aún así es fuerte, pero para mayor fiabilidad y porque estamos en un micro rango y hay incertidumbre, si miramos a la izquierda de estas velas está todo traslapado, esperaría una confirmación. Si hay una confirmación, ok, entro con más confianza a la venta, porque al final estaría viendo una señal, confirmación en la resistencia del triángulo expansivo, en la resistencia del canal bajista, entonces tendría esa perspectiva. Pero veamos la siguiente vela. Ya la siguiente vela es bajista. Baja inmediatamente, es la confirmación. Baja bastante, sí. Baja bastante, pero es válido. Vemos que esta vela rompe el mínimo de varias velas. Entraría inmediatamente, pondría mis stop loss aquí y tomaría beneficios aquí en esta zona. Y aquí hubiese esperado que el precio baje, pero no baje inmediatamente, lo cual me hace sospechar ya. Aquí simplemente lo que haría sería esperaría. Ya tenemos dos velas alcistas aquí. El precio está intentando simplemente lo que vemos aquí, que el precio intenta bajar, entran compradores, vuelven a entrar vendedores, hay incertidumbre. Ahora lo que podríamos trazar sería una línea aquí de un posible canal, es válido. Estamos viendo dificultad del precio para el bajar, pero aún no seguimos viendo fuerza alcista en este punto. Pero sí vemos acumulación de compradores por estos dojis que generan máximos y mínimos más altos. Entonces hay compradores acumulándose aquí, pero hay más fuerza bajista. Fíjense en cuántas velas sube el precio aquí, en cuántas baja. Esta vela rompe el mínimo. Para mí seguiría viendo más fuerza bajista que alcista en este punto. Esperaría la siguiente vela. Aquí vemos una vela alcista, pero a la izquierda está toda traslapada. La EMA está plana. Personalmente, pues está confusa la situación. Sí, ciertamente está confusa. Vemos sí que el precio no está pudiendo hacer un gap debajo de la EMA. Lo que estaría formando aquí sería una ruptura falsa. Entonces ya me da una idea de gestionar la operación. Y el precio estaría siendo mínimo más alto que el previo y un máximo más alto que el previo. Y pensando en todo esto como un posible rango, estaríamos en el camino alcista. Entonces, resumidamente, la perspectiva bajista sigue siendo válida. Por la del canal bajista sigue siendo válida. La perspectiva del triángulo expansivo, si nos damos cuenta, al final han pasado muchas velas
para que el precio intente llegar a esta zona, por lo cual ya los bots podrían no estar viendo esta línea. Entonces, si es así, ya no estarían viendo tanto un triángulo expansivo. Posiblemente estén viendo esto como un rango. Y en este punto nos encontraríamos en el 50% del rango. La EMA se está aplanando. Entonces aquí puede pasar dos cosas. Porque el precio sube a la resistencia del rango, o continúa bajando en este punto a la zona inferior del canal, que calzaría con la línea del triángulo expansivo, pero no estarían viendo tanto el triángulo expansivo, sino que estarían viendo más que nada el canal bajista. Entonces, si baja sería por eso principalmente. Ahora, si vamos más a detalle viendo las dos perspectivas, porque tenemos perspectiva de compra por el rango a la resistencia y la perspectiva de venta por el canal, en las últimas velas vemos claramente que hay más fuerza bajista que fuerza alcista por esto. Por ejemplo, aquí hay más fuerza bajista que alcista. Ahora si vemos todo esto, hay más fuerza alcista que bajista, claramente. Pero sumado esto al gap sobre la EMA, y que no lo pudo hacer aquí debajo de la EMA, eso para mí me daría la pauta de que hay más fuerza alcista que bajista. Ahora, si nosotros vemos esto como una perspectiva bajista, contemos las velas de retroceso. Tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, más de 20 velas. Entonces tendríamos un retroceso que ha durado más de 20 velas. Ahora el precio podríamos, hay una probabilidad 50 y 50 de que se mueva a cualquier dirección, lo que apoya un poco la posibilidad de un rango. Entonces en este caso gestionaría esta venta en este punto y me atrevería a entrar en una compra, en un scalp en 1 a 1, y si veo que hay mucha fuerza pues dejo, sí me atrevería a dejar correr, pero tendría que ser en la misma vela, 1,5 o un 2 a 1. Veamos la siguiente vela. Gestionaría sobre esta vela y entraría inmediatamente y pondría el stop loss hacia abajo. Y aquí el precio sube inmediatamente. Sí llegaría al 2 a 1 y gestionaríamos esta venta que tomamos aquí en este punto. Entonces lo que tendríamos prácticamente sería, a ver, tomamos esta compra de aquí, tomamos esta venta de aquí y tomamos esta. ¿Aló? ¿Alguien tiene una duda? Ay, perdón, fui yo, pero perdón. Hola Mario, no hay problema, cualquier duda la hacen saber. Y entonces aquí tendríamos esta operación de aquí. Claramente entonces al parecer gana la perspectiva de, por ahora, la de rango. En este punto sí hay que tener cuidado porque recuérdense que nosotros operamos la SS acá, en esa zona. Estos puntos de acá los voy a sacar porque ya el precio vimos que no hubo interés de compradores porque siguió subiendo, no reaccionó aquí. Entonces en este punto hay compradores atrapados porque si lo recordamos tenemos primera señal de venta, segunda, y el precio no llegó creo que no llegó ni siquiera al scalp. Entonces hay compradores que se quedaron atrapados pensando que el precio rompió falsamente, ok, al alza, pero no, bajó. Entonces puede que haya compradores atrapados. Ahora si tú entraste en una compra aquí y ves toda esta fuerza, mira, si dejas correr pensando que el precio puede llegar acá, es cierto, es válido, pero como este no es un mínimo importante aún, ¿qué puede pasar? Puede pasar que al final el precio, como no es un mínimo importante, intente bajar nuevamente y tal vez dé una otra señal de compra y pues te saca con pérdidas o disminuyen tus ganancias y tienes que gestionar. Ahora si el precio reacciona aquí y sube, genial, como vimos en un análisis previo. Eso, aquí en este punto pues simplemente esperaría más información. Y aquí al ver toda esa fuerza, ya genial, dejas correr esta operación aquí, esta compra que hiciste en este punto, la puedes dejar correr porque es un mínimo importante. Así que con total confianza. O puedes tomar. No, a ver, quiero ver algo.
No, lo mejor sería tomar beneficio, ciertamente. Me confundí, disculpen. Porque al final, si este es un máximo, vemos que el precio que hizo rompió un retroceso profundo. Aquí podría intentar hacer lo mismo en esta línea, aquí. Aunque vemos hay cierta aceleración del precio porque los compradores están entrando antes. Tendrías que ver cómo reacciona la vela, pero tendrías que estar atento. Vemos que entran vendedores en esta línea. Hubiese sido válido tomar beneficios ahí, que es casi un 4-1. Pero ok, un 2-1 es bastante bien. En este punto claramente estamos en el recorrido alcista. No vendería, sino que solamente buscaría compras hasta la resistencia o cercano al tercio superior. Aquí simplemente esperaría. Aquí vemos que el precio intenta bajar, entran compradores. Tenemos un modo de ruptura en este punto. Tenemos un modo... Ah, no, no es un modo de ruptura, miento, me confundí. Esta no es un insider con respecto a esto. O un outsider, no lo es. Simplemente tenemos un insider aquí, pero todavía no es un modo de ruptura. Esperaría. En este punto tenemos un micro doble techo, pero estamos en el recorrido alcista del rango, así que lo mejor sería buscar compra. En este punto vemos que el precio baja, rellena el gap, el gap, el generado con ese máximo, y el precio está insistiendo en bajar. 3 velas